a Doctores en Formación. Les quiero dar las gracias por estar viendo este video y les quiero dar la bienvenida al canal y a el primer video en el que estaremos hablando un poco acerca de la anatomía macroscópica del riñón. Lo que me interesa en este video es que comprendamos cuál es la función del riñón, al igual que cuál es su estructura a nivel macroscópico. Lo veremos ya sus estructuras a un nivel histológico un poco más adelante, cuando estemos hablando de la fisiología a nivel glomerular, y en este punto veremos ya un poco más a profundidad todas estas estructuras. Por lo pronto me interesa que comprendamos su función y los componentes tal cual del riñón, ¿no? Bueno, el riñón, sus funciones, ¿cuál es la más importante? Una de las funciones más importantes del riñón es la filtración de la sangre. Al momento que filtra la sangre, está limpiando la sangre de desechos como es la urea y la creatinina. La urea es un desecho del metabolismo de las proteínas. La creatinina es un desecho de la creatina que junto con la fosfocreatina crean la primera fuente de energía para los músculos. Entonces, al ser utilizada, pues ya desechamos la creatinina y se desecha por el riñón, y de hecho es de los marcadores más importantes que nosotros vamos a ver en los estudios, en los laboratorios, cuando queremos valorar la función renal. Es importante que desde primeros semestres, que ya estamos viendo anatomía, fisiología, todo esto, empecemos a relacionar con la clínica para poder hacer un conocimiento más integral y podamos comprender mejor pues la medicina, ¿no? Bueno, otra de las funciones importantes es que está encargada del equilibrio hidroelectrolítico, por esto mismo del intercambio que tiene a través de los túbulos y la filtración de la sangre al momento de crear la orina. Otra de las funciones sumamente importantes del riñón es que está encargado de secretar la eritropoyetina, y como sabemos, la eritropoyetina es necesaria en la médula ósea para la formación de glóbulos rojos. Entonces, como les digo, en alguna insuficiencia renal que pudiese estar presentando nuestro paciente, es probable que esté presentando una anemia. Les digo, es importante empezar a relacionar todos estos conceptos. También el riñón está encargado en el metabolismo del calcitriol, o sea, de la vitamina D. También es importante recordar que esta función, que es sumamente importante, es que el riñón también tiene funciones como una glándula endocrina. ¿Por qué? Porque en el aparato yuxtaglomerular se encarga de la secreción de renina, que es encargada de el control de la presión arterial en el cuerpo. Es importante que conozcamos todo este sistema. Yo hice como una mnemotecnia que a mí me ha servido mucho. Bueno, porque sabemos que el sistema empieza en la renina y los componentes son renina, angiotensinógeno, angiotensina 1, enzima convertidora de angiotensina, angiotensina 2 y aldosterona. Bueno, para que a mí no se me olvidara, porque solía confundir la renina y la aldosterona, cuál iba primero, cuál iba después, la mnemotecnia que yo creé en mi cabeza fue que renina es como Renata, ¿no? Como una mujer. Entonces la renina siempre va primero porque es una mujer, y después aldosterona porque pues es hombre. Entonces primero va renina, que es secretada cuando hay una hipotensión, sobre todo cuando hay alguna disminución del volumen sanguíneo, como por ejemplo en alguna hemorragia. El riñón detecta que estamos en hipotensión, entonces empezamos en el aparato yuxtaglomerular a secretar la renina, que cataliza la conversión de angiotensinógeno. El angiotensinógeno es secretado por el hígado y está en torrente sanguíneo. Entonces el angiotensinógeno, gracias a la renina, pasa a angiotensina 1. La angiotensina 1 a través del torrente sanguíneo baja hacia los pulmones para ser convertido a angiotensina 2, que es uno de los vasoconstrictores más potentes del cuerpo humano, y gracias a la enzima convertidora de angiotensina, esta es posible que cambie de angiotensina 1 a angiotensina 2. Y la angiotensina 2, por último, aparte de que vasoconstriñe para aumentar la tensión arterial, también se encarga de estimular a la neurohipófisis para que ésta empiece a secretar ADH o vasopresina. La vasopresina, sobre todo, lo que hace a nivel de los túbulos renales es que pues evita la diuresis, y de este modo sabemos que podemos aumentar la volemia
y pues con ello aumentar la presión, al igual que también provoca sed para que nosotros empezamos a consumir pues líquidos y poder aumentar nuestra bulimia. También por último, la angiotensina activa la aldosterona a nivel de la glándula suprarrenal que se encuentra en el polo superior del riñón, y gracias a la aldosterona que también actúa a nivel de los túbulos renales, esta empieza a reabsorber sodio, que es un ion osmóticamente activo. Esto quiere decir que al momento donde él se mueva, con él va a jalar agua, y de este modo va a evitar que se pues realice la diuresis y que siga saliendo agua, sino que la va a empezar a jalar al intersticio, y de este modo vamos a aumentar aún más la bulimia y así la presión arterial. Bueno, estas son las funciones más importantes. También es encargado del equilibrio del pH, al igual que junto con los pulmones. Estos dos se encargan pues de regular esta cifra, ¿no? Bueno, una vez conociendo las funciones, me gustaría empezar ya a hablar como tal de la estructura del riñón. Bueno, aquí tenemos un corte a nivel coronal de un riñón derecho. Bueno, primero quiero comentar que el riñón está rodeado por grasa. Esta grasa y estas estructuras que mencionaré a continuación son sumamente importantes porque son las que le dan como estabilidad al riñón para que no se mueva de su sitio. Primero tenemos a la grasa pararrenal, que se condensa en su parte interior formando la fascia renal, que es prolongación de la fascia transversales del abdomen lateral. Entonces, les digo, esta es una prolongación, la fascia renal, de la fascia transversalis, y está cubriendo a todo el riñón. A ambos riñones nos cubre. Lo importante de la fascia renal es que en el polo superior del riñón está, al momento que se une la hoja anterior con la hoja posterior, la hoja anterior también se le conoce como hoja prerrenal o de Gerota, a la hoja posterior se le conoce como retrorrenal o de Sockerkamp en la nomenclatura anterior. Estas dos hojas culminan en juntarse en el polo superior del riñón, y cuando llegan a este polo forman el tabique intrasuprarreno-renal, que lo que nos permite este tabique es separar la glándula suprarrenal del riñón. Entonces podemos hacer una nefrectomía sin dañar la glándula suprarrenal ni tener que moverla, porque este tabique, como les comento, las está separando. Bueno, eso es lo más importante de esa fascia renal. Y después se encuentra la grasa perirrenal, y después de la grasa perirrenal, que les comento son las que les dan sostén al riñón, todas estas estructuras, se encuentra la cápsula renal, que esta ya está en íntimo contacto con el parénquima renal. Ahora sí, ya como tal la estructura del riñón, para mí, desde mi punto de vista, tiene tres partes. Primero tenemos al seno renal, que es esta parte cóncava. Se me pasó mencionar que algo importante para que nos podamos ubicar correctamente es que pues sabemos que el riñón tiene una cara anterior, una cara posterior, un polo superior, un polo inferior, un borde lateral y un borde medial. El borde medial siempre va a estar hasta la línea media del cuerpo. No importa de qué órgano o de qué estructura estamos hablando. Si estamos diciendo borde medial o zona medial, estamos hablando hacia la parte de la línea media del cuerpo, ¿ok? Entonces, ya conociendo esto, ya nos podemos ubicar un poquito mejor. Y en esta parte cóncava inicia el seno renal, donde se encuentra el hilio renal, donde va a pasar el pedículo, que es el que lleva las estructuras pues del riñón, que es la pelvis renal, que es por donde va a salir la orina. También contiene todo el paquete vascular del riñón, que es la vena y la arteria renal. Es importante que conozcamos la disposición de este pedículo, ya que es súper preguntable. A mí me lo preguntaron varias veces en mis exámenes. Bueno, la disposición del pedículo de anterior a posterior es primero vena renal, arteria renal y por último pelvis renal, ¿ok? De anterior a posterior. Después del seno renal, en el seno renal también se encuentran unos cálices. El cáliz mayor,
que continúa con los cálices menores y hasta ahí llega el seno renal. Después del seno renal tenemos otra parte, otra zona del riñón que se llama médula renal. La médula renal lo que contiene en su zona es las pirámides renales o pirámides de Malpighi en la nomenclatura antigua. También se encuentran las columnas renales de Bertin. Estas columnas renales de Bertin no son más que una invaginación de la corteza renal. Entonces tenemos estas tres zonas: corteza renal, médula renal y seno renal. Y en cada una tenemos estructuras diferentes. De lateral a medial tenemos primero la corteza renal, que tiene dos zonas. Tiene una zona contorneada o laberinto cortical. Se le llama laberinto cortical porque pues está en la corteza, en la zona más exterior, y tiene aparte, tiene las nefronas, tiene los glomérulos. De hecho tiene una forma como de bolitas porque están estos glomérulos aquí en la zona más exterior, por así decirlo, en la zona más lateral hacia afuera. Y también tiene la zona radiada, los rayos medulares de Ludwig o las pirámides de Ferrin, también tienen todos estos nombres. Entonces tenemos estas dos zonas, la zona del laberinto cortical y la radiada. La radiada se le llama así porque da apariencia de rayos, ya que ahí están los vasos y así como también los túbulos, entonces están intercalados y le da como apariencia radiada. Igual les voy a poner una imagen de un corte histológico para que puedan ubicarse mejor cómo se ve esto ya pues en la vida real. Y después les menciono, tenemos la médula renal, que lo único que tiene son las pirámides renales o de Malpighi. Lo importante de las pirámides renales o de Malpighi es que aquí tenemos su base y aquí tenemos el vértice. En el vértice se encuentra la papila renal. Esta estructura es muy importante, ya que ahí se encuentra la zona cribosa. La zona cribosa son como unos agujeritos con demasiados puntitos, y que son estos puntitos las desembocaduras de todos los túbulos de las nefronas por donde va a viajar la orina para ser excretada. Ahora sí ya cáliz menor, cáliz mayor, pelvis renal, y ahora sí ya para poder ser excretada. Algo que me gustaría explicar también brevemente es que, bueno, sabemos tenemos los dos riñones. De los riñones sale la pelvis renal, que luego se transforma en los uréteres, tanto izquierdo como derecho. Luego desemboca en la vejiga urinaria. De la vejiga urinaria tenemos la uretra, ¿ok? Y ya la uretra, pues ya sale la orina hacia el exterior para ya ser evacuada. Entonces, como lo ven, es muy fácil la anatomía renal. O sea, tenemos tres pedazos, los repito: seno renal con los cálices menores y mayores, médula renal con las pirámides de Malpighi, las columnas de Bertin, que son una invaginación de la corteza renal. La corteza renal tiene dos zonas, la zona del laberinto cortical y los radios medulares, y listo. Eso es la anatomía macroscópica renal. Bueno, una vez conociendo esto, es importante que conozcamos la nefrona, que ya es la unidad funcional del riñón. La nefrona está formada por dos polos. Tenemos un polo urinario y un polo vascular. Bueno, el polo urinario está formado por la cápsula de Bowman, que es esta estructura que tenemos aquí. Bueno, la nefrona inicia con la llegada de una arteriola aferente que forma un ovillo de capilares fenestrados. Me refiero a capilares fenestrados porque tienen como unos agujeros que les permiten el intercambio de ciertas sustancias. Y después culmina en la salida de una arteriola eferente. A esta estructura se le llama glomérulo, al ovillo de capilares fenestrados se le llama glomérulo. Este glomérulo, junto con la cápsula de Bowman que lo está envolviendo, se le llama corpúsculo renal, y este es el inicio de la nefrona. Posteriormente empezaré a hablar del lado urinario. Posteriormente, en la cápsula de Bowman tenemos el espacio de Bowman, que aquí es donde va a ser transportada. Una vez que se ha filtrado la sangre, será transportada a la orina.
Posteriormente, de la cápsula de Bowman tenemos al túbulo contorneado proximal. Este túbulo lo hice así esquemáticamente para que fuese más fácil la comprensión, pero realmente todos estos túbulos están rodeando aquí al glomérulo, están dando vueltas en él, y de hecho llega a un punto donde la arteriola aferente se junta con el túbulo contorneado distal, formando otras estructuras, que eso ya lo explicaremos en videos más adelante. Pero bueno, tenemos el túbulo contorneado proximal que continúa con el túbulo recto proximal. Este túbulo recto proximal se convierte en túbulo delgado del asa de Henle. Esta es la asa de Henle. Y sube formándose en el túbulo recto distal. Culmina formando el túbulo contorneado distal, que gracias a un túbulo conector, porque conecta, túbulo conector se conecta con el túbulo colector, y ya este túbulo colector tiene la desembocadura de muchísimas nefronas. Hay aproximadamente 1 millón de nefronas por riñón. Entonces aquí empiezan a desembocar muchísimas nefronas en este túbulo colector, que termina en la desembocadura en un túbulo aún más grande, que es el túbulo de Bellini. Y por último, al desembocar aquí la orina, ya sale aquí por nuestra zona cribosa en la papila renal, que ya va a viajar ahora sí por cáliz menor, cáliz mayor, pelvis renal, uréteres, vejiga, uretra, y listo. Así es como se expulsa la orina del cuerpo. Una vez que ya conocemos el polo urinario, es importante ahora que conozcamos cómo se forma este glomérulo, cómo llega la arteriola eferente y la arteriola eferente. Bueno, sabemos que el riñón va de T12 a L3. Va de T12 a L3. A nivel de L1 tenemos la aorta abdominal. Esta aorta abdominal saca una rama que es la arteria renal. Algo que es importante recordar es que la arteria renal izquierda es más corta que la derecha debido a la acomodación de los vasos sanguíneos. O sea, la aorta sabemos que está del lado izquierdo y la vena cava inferior está del lado derecho. Entonces, sus vasos, según el riñón que vayan, va a ser más corto o más largo. Algo que también es importante recordar es que el riñón derecho es un poco más pequeño y está un poco más inferior. De hecho, se puede decir que el riñón izquierdo está a nivel como de T11 a L3 a L2, y el riñón derecho está a nivel de T12 debido a que en su parte superior, en su polo superior, se encuentra una gran víscera que es el hígado. Entonces esto hace que esté un poco más pequeño, y aparte de que la aorta abdominal está del lado izquierdo, y eso le permite al riñón izquierdo tener una mejor irrigación, tener una mejor nutrición. Por eso hay como esa diferencia de tamaños. De hecho tienen una pequeña diferencia de peso entre 170 gramos y 130 gramos, 150. Entonces sí hay una pequeña diferencia ahí por la irrigación tan vasta que tiene el riñón izquierdo, y por el factor del hígado en el riñón derecho. Bueno, una vez conociendo esto, sale la aorta abdominal, sale la arteria renal, que pasa aquí superior a la pelvis renal. Cuando va a entrar al ilio renal, al seno renal, se bifurca en arteria renal derecha, arteria renal izquierda, y pasamos a este esquema. Una vez que se ha bifurcado, las arterias empiezan a sacar de 7 a 8 arterias que pasan a través de las pirámides de Malpighi, como ya lo había mencionado. Por eso se llaman arterias interlobares, porque pasan a través de los lóbulos del riñón. El lóbulo del riñón está formado por la corteza y las pirámides. Entonces estas arterias empiezan a pasar a los lados de las pirámides renales, formándose las arterias interlobares a nivel de la base
de la pirámide de Malpighi empieza a sacar otras arterias que se llaman arterias arqueadas o arciformes. Estas arterias arqueadas o arciformes empiezan a sacar aquí más ramos a nivel de la base de la pirámide, empiezan a sacar más ramos formándose las arterias interlobulillares. Recordemos, hay diferencia, interlobares, interlobulillares. Las interlobulillares sacan sus ramas, que ya serían la arteria aferente, que viene a formar aquí el glomérulo con la cápsula de Bowman y todo eso, pero así es como se llega a formar la arteria aferente. Posteriormente tenemos la arteria eferente, que es por donde regresa la sangre una vez que ya fue filtrada, que ya se produjo la orina y todo eso. Pues sabemos que no se puede filtrar todo, ¿no? Entonces regresa la sangre por la arteriola eferente. La arteriola eferente empieza a sacar unos plexos hacia los túbulos, hasta los túbulos renales. Forma dos plexos: el plexo peritubular, que se va a los túbulos contorneado distal, y al túbulo contorneado proximal. Esto para hacer un reintercambio. Una vez que ya se filtró, sigue habiendo reintercambio de sustancias, debido a que más o menos en el riñón se crea en 24 horas 180 litros de orina, pero solamente orinamos 1.5 litros de orina. Entonces esto quiere decir que 178.5 litros están siendo reabsorbidos. Entonces pues estos plexos pues sí sirven mucho, ¿no? Si tienen demasiada función. Bueno, les menciono, se encuentra de la arteria eferente, se encuentra sacando unos vasos que rodean a los túbulos contorneado proximal y túbulo contorneado distal, formando el plexo peritubular. Posteriormente la arteriola eferente también es encargada de sacar unos vasos que se llaman vasos rectos, para los túbulos rectos que viajan hacia el túbulo del asa de Henle. Una vez que ya está aquí, estos mismos vasos, los vasos rectos y el plexo peritubular, que están encargados de seguir haciendo un intercambio de sustancias, empiezan a formar la vena interlobulillar, y posteriormente la vena interlobulillar desemboca en la arteria arqueada o arciforme. Van acompañando, son las arterias y las venas son satélites, tanto una como de la otra. Y posteriormente en arteria interlobares, venas renales, y pues ya desembocan en la vena cava inferior, y así termina el drenaje venoso del riñón, al igual que el drenaje, la nutrición del riñón, toda su irrigación y el polo vascular, el polo urinario y la anatomía. Bueno, espero que haya quedado claro. No sé si hay alguna duda, me lo pueden poner en los comentarios. Al igual voy a poner aquí mis redes sociales, mi Instagram y también la página de YouTube, por si lo están viendo en Instagram, pueden irlo a ver en YouTube y ahí también me pueden escribir. Bueno, espero les haya gustado, espero haya quedado bastante claro. Les digo, si llega a haber alguna duda, no duden en mandarme algún mensaje. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por verlo y que tengan un bonito día.